Continuamos aquí en tu programa Torre Médica con este interesante tema sobre la importancia de la vacunación. Continúa con nosotros el doctor Ángel Nuño. Él, la verdad es que domina este tema de manera impresionante y pues a mí me gustaría que, además de ser nuestro invitado pionero en esta quinta temporada y estrenando foro, que nos saque de una duda. Doctor, hay quienes piensan, bueno, a mí ya me dio la enfermedad, ¿no? Bueno, en el caso de varicela. ¿Debo aplicarme un refuerzo o ya con la inmunidad que adquiero con la enfermedad ya no es necesario aplicarme ninguna vacuna? Muy buena pregunta. Inclusive así es como llegan los pacientes a preguntarlo en el consultorio. ¿Cuál es la mejor inmunidad? Entendamos que el anticuerpo es aquella célula que tiene nuestro cuerpo para defenderse de una enfermedad. El antígeno es toda aquella situación externa a nuestro cuerpo que nos puede causar una enfermedad. Entonces, para que nuestros anticuerpos nos generen una protección, tienen que conocer el riesgo o conocer el antígeno que nos puede llegar a enfermar. En este caso, ya sea que lo conozcan por la enfermedad propia, como en el caso que bien mencionabas, en el caso de varicela, o a través de los anticuerpos que se generan por el antígeno de la vacuna. No es lo mismo vacunación que inmunización. Vacunación es el acto pues de aplicarse la vacuna. Inmunización ya es cuando tu cuerpo genera esta reacción inmunológica de protección. Entonces, realmente es muy efectiva la vacunación, la inmunización post-vacuna. La respuesta es que sí. La respuesta es que los niveles o los títulos de inmunización y de protección que te da una vacuna, pues son tan altos, inclusive en algunos casos mayores a las de la propia enfermedad. Por eso es que hay enfermedades que sí te pueden llegar a dar 2 veces, pero hay vacunas, como en el caso de varicela, que el esquema recomendado de 1 y 4 años es suficiente para que te cubra y no te permita una enfermedad, sobre todo una enfermedad grave. Entonces, ¿por qué de repente sí es importante comprender este tipo de términos y saber que una vacuna sí te va a crear esta protección extra? Y a final de cuentas, ¿qué es una vacuna? Aquí lo hemos mencionado. La vacuna es un refuerzo, es un extra a la protección que nos da nuestro organismo, nuestro propio cuerpo. Ejemplo, ¿por qué cuando nos enfermamos de una infección bacteriana tomamos antibiótico? Tú dices, tienes refuerzos en tu cuerpo que pueden combatir las infecciones. ¿Por qué tomas antibiótico? Porque le estoy ayudando a mi cuerpo. Ok, en el caso de las vacunas, ¿por qué nos vacunamos? Le estamos ayudando a nuestro cuerpo a que sea más eficiente en reconocer aquellos antígenos o aquellas virus o bacterias que nos pueden causar una enfermedad grave. Para eso sirve la vacuna. ¿Es algo natural? La realidad es que sí, porque la vacuna no va a modificar nada en nuestro cuerpo. Lo único que va a hacer es brindarle una protección extra. Una vez hacíamos aquí la analogía de una chamarrita. A ver, ¿por qué usamos una chamarra o por qué usamos ropa? Tú dices, lo que nos protege del frío es nuestra piel. De una manera natural, nuestra piel, nuestro vello, pues hace una termorregulación. Entonces, ¿para qué usamos ropa? Bueno, le ayudamos a nuestra piel a que se proteja contra un factor externo que es el clima, por ejemplo. La vacuna es algo muy parecido, es como si fuera una chamarrita. Ya tenemos nuestro propio sistema inmunológico que puede ser efectivo para protegernos contra una enfermedad, sí. Entonces, que la vacuna es un extra para ayudarnos a no tener una enfermedad grave. Esa es la vacuna. Y bueno, invitar a conocer todas estas particularidades, a resolver las dudas en los centros de vacunología, en los centros de vacunación, siempre será importante, doctora. Sí, claro. Ángel, que este contexto yo creo que es importante que la sociedad tengamos claro que existen en los centros de salud unidades donde se capacita al personal, pero yo creo que existe una gran desinformación sobre esto. Yo creo que espacios de medicina preventiva donde de manera integral a la familia completa se le haga una evaluación. ¿Existe alguna fuente informativa donde la gente pueda acceder a través de alguna red o internet, alguna fuente federal? Claro, para lo que es el esquema de vacunación federal público, precisamente las unidades de salud, centros de salud, centros de unidades familiares del IMSS, es en donde el personal está capacitado precisamente para brindar esta información. Hay otras ocasiones en donde quieren saber sobre el esquema ampliado, estas otras vacunas que no se incluyen en el esquema federal o público, y para eso, bueno, hay que buscar a los centros de vacunología o centros de vacunación
vacunación que estén autorizados desde nivel federal. Ustedes pueden consultar la página federal de CENSIA, que es el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, CENSIA, con C al principio y S después, y ahí buscar cuáles son los centros de vacunología privados que están dados de alta en un aspecto federal y a donde pueden acudir o llamar o preguntar. Insisto, todo esto tiene que ver con educación, todo esto tiene que ver con acercarse y recibir la asesoría correcta. ¿Existe alguna cartilla internacional? Sí, existe una cartilla nacional, que es esta famosa cartilla nacional de salud. Antes se le llamaba de vacunación porque solamente venían vacunas, ahora vienen más aspectos preventivos, por eso es que se denomina cartilla nacional de salud y esa es válida en México. Y hay también cartillas internacionales que emite la OMS para viajeros principalmente, para viajeros en aquellas zonas en donde se requiera pues tener específicamente ciertas vacunas. Una de esta cartilla, mejor conocida como el tarjetón amarillo o cartilla amarilla, pues es importante porque en las áreas de sanidad internacional es donde se valida la información de estos centros de vacunología oficiales que aparecen en la página de CENSIA. ¿Y algún centro nos provee en el estado esta cartilla internacional para los que suelen viajar? Exacto, por eso hay que asesorarse, consultar cuáles son estos centros de vacunación que están dados de alta y precisamente ver en esta página, esos son los centros en los cuales te lo pueden proporcionar. Digo, es valioso de alguna manera que la gente tengamos el conocimiento de dónde podemos acudir para recibir información y en un momento dado se nos provea de manera foliada esto y mandar, porque al momento en el que nosotros cruzamos alguna línea donde nos reciben y nos piden contar con una vacuna especial para entrar a algún país, pues estar asesorados y saber qué es lo que necesitamos antes de salir del país, ¿no? Sí, y hablamos, por ejemplo, de los esquemas ampliados para viajeros, en donde sí van a necesitar esta cartilla internacional. Hay muchos países que es obligatoria, en otros es recomendada, pero mira, en estos países en donde es recomendada, por ejemplo, como España, como Francia, como Alemania, más vale llevarla, porque pues puede en ese momento ser más fácil poder. Hay otros países como Brasil, en donde, bueno, necesariamente sí hay que llevar esta cartilla. Ahora, eso es, por ejemplo, para los viajeros, pero también hay un esquema de vacunación ampliado, en donde también en los centros de vacunología privados pueden ver cuáles son estas vacunas a las cuales son recomendados y, como lo hemos dicho, traje a la medida de acuerdo a las necesidades. Hay algunas profesiones, Julio, doctora, que específicamente sí tienen que revisar, ¿no? Aquellos profesionistas que tienen cierto riesgo de tener contacto con metales, con algún tipo de punzocortantes, profesionales de la salud, gente que trabaja en el campo. Hay vacunas que no hay que perder de vista, que sí se tienen que poner ciertos refuerzos por el grado de riesgo que tienen algunas actividades. Entonces, a veces, pues, creemos que con las vacunas que nos pusieron de niños es suficiente y medio nos olvidamos, ¿no? De repente hay mamás que ya luego estamos hablándoles de mamá, ¿dónde está mi cartilla que me pusieron de chiquito porque ya no recuerdo qué vacunas tengo? Pues precisamente ahora que somos adolescentes, adultos, jóvenes, hay que retomar esto, hay que revisar qué vacunas tenemos y hay que acercarnos a recibir una asesoría para ver qué vacuna es la que por mi riesgo, por mi sexo, por mi edad, por mis condiciones, de acuerdo a los especialistas, se me puede recomendar. Bueno, pues yo quisiera invitarlos a que te quedes con nosotros. Vamos a ver una cápsula del testimonio de la señora Belia Torres, incluyendo sobre todo un poquito la experiencia de ella sobre la vacuna COVID y pues la vacunación con sus nietos en el caso particular. ¿Les parece? Vámonos. Vamos. La primera vacuna, llevo tres vacunas. La primera vacuna sí me causó un poquito de molestias, me dio gripa fuerte, pero hasta ahí. Y las otras dos, sin ningún problema. Recomiendo que se vacunen en contra del COVID. Es muy importante, la vida es muy bonita. Hay que disfrutarla y hay que cuidarnos mucho. Vacunas desde la polio, la erradicaron con la vacuna, se dejó de ver ya la polio. A mis hijos les controló enfermedades, vuelvo a comentar, la poliomielitis, todos afortunadamente están sanos gracias a las vacunas que les puse. La reacción de COVID, la que te digo, la primera nada más, pero para mis hijos ninguna, las reacciones normales, pero ninguna que haya sido problema.
Regularmente utilizamos el sector salud. El IMSS es el que nos ha vacunado y ha vacunado a mis hijos. Personas muy cercanas, inclusive familiares, que renuentemente dijeron que no. Esto causa miedo, la psicosis que vivimos. Ahorita yo me siento segura por las vacunas que me puse, pero ¿cuánta gente no conocimos que hayan fallecido, familiares, amigos, por problemas de la vacuna, que no se pusieron la vacuna? En 2 ocasiones me dio COVID, la primera vez fuerte y la segunda vez un poco más leve. Estoy convencida que gracias a la vacuna el COVID fue más leve. Inclusive sigo aquí platicando con ustedes gracias a la vacuna. Influenza sí también. Y gracias a la vacuna aquí estoy. Me dio más leve, sí me dio fuerte, pero más leve por la vacuna. Invito a las madres de familia a que sí se las apliquen. Por la seguridad de los mismos niños. No sabemos con el tiempo qué vaya a pasar. Como está la situación ahorita de la juventud, desde pequeños, unos 12 años máximo, ya tienen que tener esa vacuna. Siempre es interesante escuchar estos testimoniales, precisamente como comenta la señora, estas experiencias post-vacunación. Ella comentaba, bueno, que después de la vacunación sintió un resfriado, y es estas partes también de mitos y realidades, el decir, oye, si me vacuno, ¿me puede dar alguna reacción o me puede enfermar? Bien lo comentaba. Una vez que me vacuné, posteriormente tuve la enfermedad, pero la tuve menos grave. Y yo creo que eso es algo muy rescatable de decir de la vacunación. Efectivamente, si bien no evita que te enfermes, pues sí reduce mucho lo que es esta sintomatología de la enfermedad. Y es valioso, ¿no?, que la gente realmente comparta sus experiencias, porque creo que el tener un testimonio fiel de alguien que, si bien es alguien que se ha mantenido vigente en sus vacunas, platica su experiencia, ¿no? Platica la experiencia de la polio, por ejemplo, cómo en una generación, las generaciones anteriores, ella le tocó conocer gente con secuelas de polio. Hoy, afortunadamente, las nuevas generaciones no conocen lo que es una secuela de polio. Y bueno, eso es gracias a las coberturas de vacunación. Les late si el otro de los estudios que está Aldo, para que nos platique un poquito sobre lo que está pasando en las redes sociales. Aldo, ¿qué ha pasado en las redes sociales? Aldo es el chivermano, ¿sí sabía, no? El chivermano, pues obviamente es un aficionado que ama a ese equipo. Aldo, ¿qué ha pasado? Cuéntanos. Muchas gracias por esa cálida bienvenida, doctor. Pues este fin de semana, como bien usted lo menciona, pues mi equipo, el Guadalajara, jugó contra el América, y pues felices de ver a este equipo siempre. Pero en las redes sociales, pues tuvimos información para ustedes del Día Mundial del Sueño, qué pasa con la salud oral, cuáles son los tips y recomendaciones a seguir. También el Día Mundial de la Felicidad, el 20 de marzo. Recordemos que sin felicidad y sin salud precisamente no tenemos nada. Entonces continuamos empapándonos de esta información en las redes sociales, así como el Día Mundial de la Tuberculosis, el día 24 de marzo. Una situación, la tuberculosis, una enfermedad que aquejó durante muchos años a la población mundial. Entonces, pues síganos en redes sociales, Torre Médica-TV, Doctor Julio Ramos Oficial, la Dama de los Rayos X, para poder seguir teniendo esta información a través de su programa y de las redes sociales. Pues creo que es importante escuchar siempre esa información de lo que pasa a través de las redes sociales, que hoy por hoy, sin embargo, representa algo en lo que mucha gente acude de manera directa para estar informado sobre muchas cosas, y podemos ahí de alguna manera vaciar información que tenga un contenido responsable, ¿no? Y obviamente en esta sección, Ángel, de mitos y realidades, la ruleta, yo creo que nos va a dar la pauta en esta nueva dinámica que estamos viendo, ¿no, Nay? Sí, ¿qué les parece si vamos a inaugurar nuestra ruleta para saber qué toca que el doctor Ángel nos conteste en esta ocasión? Producción, ¿nos puedes poner la ruleta? Ahí está girando. Muy bien. Ay, ya. Vamos a ver en dónde se detiene. Otra vez, venga. Producción, la giramos de nuevo. Gracias. Ahí va. Que se vea el movimiento. Muy bien. A ver, doctor Ángel, una vivencia que te haya tocado. Oye, está muy padre. Creo todo que hay esto, varias, se hace muy dinámico. Te platico, por ejemplo, ahora que se estaba en la vacunación contra COVID, algunas de las vacunas necesitaban un diluyente, una sustancia para conformar la vacuna. Una de ellas, Pfizer, sabemos que se le pone una dilución. En terminología médica, a veces a esta dilución, a este sustrato le llamamos solución.
solución fisiológica, la solución a la que le ponemos a la vacuna. Estaba una vez en una vacunación un adolescente y escuchó que ya cuando iba llegando, que le tocaba la vacuna a ella, se le había terminado este sustrato a la vacuna que le iban a poner ahí. Entonces la enfermera hizo el comentario de que esta paciente no se le podía vacunar porque no tenía solución, refiriéndose a la solución de la vacuna. Sin embargo, imagínense una adolescente nerviosa por el tema de que me están vacunando, y entonces llega un personal de salud y dice, no, pues es que a ti ya para qué te vacuno, ya no tiene solución. Así lo interpretó ella. Pues obviamente se puso muy nerviosa, hizo todo un tema. Pero yo creo que vale la pena reflexionar por cómo a veces interpretamos la terminología médica, doctor. Llegó esa parte de cómo les manejamos la información, y parte, Ángel, de por qué existe este programa es ponerles en un lenguaje comprensible para la gente todo lo que se habla de manera científica, llevarlo siempre a un lenguaje que toda la gente entienda. Por eso esa parte se convierte en un mito y una realidad. Por eso creo que integrar este tipo de conceptos dinámicos le da a la gente ese tipo de pautas de que hay que dar una concepción, y a nosotros como profesionales ponerlo a nivel de cualquiera, ¿no? Sí. Pero que siga la ruleta, ¿no? ¿Qué les parece? Sí. Órale. Vamos a girar. ¡Producción! Y cuando escuchen solución, no se refiere a eso. Se refiere a otra cosa. ¿Qué nos va a tocar? ¡Mito! Mito. Ah, yo quería que me tocara esa. Fíjense que, mito. ¿Qué sucedió ahora durante la pandemia? Yo creo que uno de los mitos más arraigados que hubo para la vacuna de COVID es que si dentro de su composición venía un chip. Esto, pues hay que decirlo abiertamente, era completamente falso, es completamente falso. No existe ninguna vacuna que actualmente se esté aplicando aquí en México, pues que tenga, o en el mundo, que tenga algún tipo de chip. Y este fue un mito que empezó a cobrar mucha fuerza, sobre todo en redes sociales, ya no lo platicará Aldo. De repente, este tema de decir, oye, estos son mitos que a veces, por más absurdos que parezcan, empiezan a tomar mucha fuerza por el desconocimiento, pero también la gente que lo replica, ¿no? Sí, pues es importante, ¿no? Y quizás esto fue de la mano con el hecho de que hicieron muy rápido la producción de una nueva vacuna ante un nuevo virus, ¿no? O sea, ¿no? La desconfianza y todo lo que generó ello, ¿no? ¿Y qué les parece si la volvemos a girar la ruleta? Vamos. Vamos. Producción. Vamos a ver dónde se detiene. Realidad. Realidad. La principal realidad que podemos hablar con respecto a la vacunación es cómo ha impactado de manera favorable la salud pública. Una realidad es que efectivamente no encuentran ustedes en la calle casos con alguna secuela de polio, o una realidad es que no tenemos en este momento miles de casos de sarampión, como sí ocurrió a finales de los años 80, a principios de los 90, en donde hablábamos de 95,000 casos de sarampión. Una realidad es que muchos de nuestros jóvenes hoy en día no conocen esas enfermedades infectocontagiosas por la cobertura de vacunación. Una realidad es que la vacuna nos protege, nos cuida, y que debemos de desmitificar y obviamente romper esas barreras que nos permiten, pues bueno, o que nos imponen muchas veces pensamientos poco científicos o poco técnicos. Entonces yo creo que la invitación aquí es apegarnos a una realidad, a la evidencia científica, y a seguir confiando en nuestras instituciones. Yo creo que la ruleta nos sigue dando pautas sobre mitos y realidades. Yo creo que debemos darle un poquito más de información a través de esto. Y bueno, pues, producción, dale un poquito más a esta ruleta para saber qué más podemos de alguna manera orientar a la población sobre cosas que ustedes de repente tienen la idea o la creencia, ¿no? ¿Qué es un mito? ¿Qué es un mito? Muchas veces en el tema de vacunación, por ejemplo, uno de los mitos más arraigados es que te va a causar o te va a provocar la enfermedad para la cual la vacuna te está aplicando. Por ejemplo, y pasaba con el tema de COVID, es que si me vacuno me da COVID. Uno de los mitos más frecuentes es con influenza, por ejemplo, es que me vacuné contra la vacuna de influenza y me dio influenza. Esto es un mito. Las vacunas, por lo menos estas que acabo de comentar, no contienen a los virus vivos que te puedan causar una enfermedad. No te van a causar una enfermedad, pero sí hay que explicarlo, que muchas de estas vacunas, obviamente en lo que el cuerpo asimila la vacuna y crea una inmunidad, pues hay una depresión, puedes generar alguna sintomatología asociada a la vacuna.
Ojo, porque tu sistema inmunológico está generando una respuesta inmunológica y posteriormente una reserva o una memoria. Durante este tiempo sí puedes generar alguna sintomatología parecida a un resfriado, pero no te va a causar ni la de influenza ni la de COVID, te va a causar una enfermedad. Entonces, ese otro tipo de mitos los que muchas veces tenemos, ¿no? Hay que saber que las vacunas no te van a causar la enfermedad, pero hay que estar preparados, conocer y asesorarnos bien sobre cuál es esta sintomatología asociada que te puede venir después de aplicarte una vacuna. Muy bien. Y pues volvemos a girar la ruleta, ¿les parece? Ay, cayó en nada. Bueno, pero volvamos a girar la producción, por favor. Puede ser un mito, una realidad o una vivencia. Vamos a ver. Realidad. La realidad es que la composición de las vacunas en este momento ha ido como por etapas o ha ido actualizándose, así como los carros que dicen de cuarta generación, de quinta generación, o las computadoras, ¿no? Las generaciones de las vacunas actuales, por ejemplo, no contienen algunos de los metales que sí podían llegar a contener en su inicio en la producción de vacunas. Hablo plomo, hablo mercurio, que efectivamente muchas generaciones anteriores a las generaciones actuales sí algunos adyuvantes las contenían. Entonces quedó como a tema de mito de que todavía existe metales pesados en las vacunas. La realidad es que ninguna de las vacunas que se está aplicando en este momento tienen mercurio o tienen plomo. Estas generaciones de vacunas no las contienen y pues bueno, obviamente son seguras, son nuevas generaciones, cada vez provocan menos sintomatología o menos reacciones, entonces cada vez son más seguras las vacunas en este sentido. Pues yo creo que ese aspecto es importante que la gente entendamos que hoy, y la gente de repente cuando le explicabas que solamente iba a esa condición de montar información genética para la conformación de anticuerpos, pero obviamente esta entrada al organismo es la que iba a despertar en algunos de los individuos cierto comportamiento atípico, porque era en específico, hay gente a la que le pasó desapercibido la vacuna y hay gente a la que tuvimos una condición febril, de malestar, irritación, dolor en el sitio de aplicación de la vacuna, pero esto era algo incierto, ¿no? Digo, yo creo que esta parte es importante, les repito, el hecho de desmitificar algunos aspectos, yo creo que sí marca mucho la pauta y por eso creo que el crear conceptos como estos donde nos vayamos a lo que la gente piensa, a lo que la gente cree, pues yo creo que sí quita mucho esa parte. Yo creo que veamos qué dice otra vez esa ruleta, ¿no? ¿Producción? Todavía no se detiene. Mito. Otro mito. Otro mito. Yo creo que de los mitos también más arraigados al tema de vacunación es algunas enfermedades específicas que se puedan desarrollar a partir de la vacunación. Y para esto hay que ser muy apegados a la evidencia científica. Si bien algunas de las enfermedades pueden ser o pueden provocarse posteriores a una infección, no necesariamente la vacuna te lo puede desarrollar o te lo puede desencadenar. Esto sucedió principalmente en los años 90, cuando empezaban a hablarse sobre las hipótesis de la relación entre el autismo y una vacuna. Y hablo porque fue una hipótesis que posteriormente tuvo que retractarse quien la estaba estudiando, puesto que no se encontró una relación. Y esto ha sido uno de los mitos que hay que decirlo de manera frontal porque es lo que la gente escucha, lo que la gente de repente comenta y tiene esta duda. Doctor, ¿en verdad existe este riesgo de relación entre el autismo y alguna vacuna en específico? Bueno, la realidad es que no existe, la realidad es que fue un mito, sí se estudió y afortunadamente a través del método científico se comprobó que esta hipótesis era nula, es decir, que no hay una relación. Pues yo creo que es valioso, Ángel. Anaí, yo creo que coincidimos todos en que el entender que el descartar algunas cuestiones de tipo clínicas que no están de alguna manera
bien confirmadas, pero cuando se empezaron a poner algunas condiciones teóricas, pero que no se demostraron, yo creo que vale mucho la pena darle un borrón aquí en el TEI para que la gente acudamos, nos vacunemos, nos informemos de manera correcta y pues bueno, pues de alguna manera ser parte de un proceso donde a la gente le ponemos un lenguaje y lo que la gente cree, pues lo borre de su filosofía y su forma de pensamiento. Pues vamos a un corte y continuamos. Doctor Remedio.